Vamos a terminar nuestra serie esta noche, nuestra serie imparable. Ya vamos a acabar el libro de Hechos. Créanse o no, comenzamos el libro de Hechos, yo creo que fue abril o posiblemente mayo. Cogimos unos tiempos que partimos, hicimos otras series. But vamos a terminar esta noche. We're going to finish the book of Acts tonight. We've taken some breaks and done some other things, but it's all over tonight. Ya la próxima semana, Merry Christmas. Ya la próxima semana comenzamos a celebrar la Navidad y una nueva serie. Ya el año se está acabando rapidito y ya la próxima semana es la primera semana de Adviento y necesitamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Antes de empezar en el capítulo 28, sí vamos a estar en el capítulo 28. Vamos a repasar un poquito antes. So, aguanten la Biblia ahí, aguanten su sitio, no se lo pierdan. Pero pensé que sería bueno repasar un momento. So before we start, let's just kind of do a quick review. Primero, en el principio hubo la diáspora del Evangelio afuera de Jerusalén. That's the diaspora of the gospel outside of Jerusalem. Esa palabra diáspora significa cuando los judíos los sacan de un sitio y tienen que ir afuera. So, ¿se recuerdan que al principio del libro de Hechos se estaban quedando todo en Jerusalén? Pero el Señor le había dicho que salgan afuera a Samaria y todo el fin del mundo. Y poco a poco comenzaron a hacer eso. Después hubo la muerte de Esteban. So remember there was also the death of Stephen. Pablo, que era Saulo en ese momento, estaba aguantando la ropa y lo apedrearon y lo mataron. Después Pablo entra a la historia del libro de Hechos, la apedrean y lo dan por muerto. Cuando entró a un pueblo, so Paul, he was stoned and he was left for dead. That was in Lystra. Y fue algo de como un milagro porque todos pensaron que él iba a estar muerto. Pero más tarde, él se puso de pie, entró otra vez al pueblo y siguió predicando el Evangelio. Y sospechamos que posiblemente una de las personas que estaba viendo lo que pasó era Timoteo, porque Timoteo era de ese pueblo y posiblemente eso tuvo un impacto en la vida de Timoteo. Después Pablo es arrestado en Jerusalén. Eso lo hemos visto ya unas cuantas semanas. So Paul is arrested in Jerusalem. Cuando llegó, ¿se acuerdan? Lo encarcelaron. Tuvo que ir a dar diferentes testimonios. Después llevan a Pablo a Cesarea y a Roma, que es lo que vamos a ver esta noche. Y Pablo naufragó, sanó personas en Malta, y eso también lo vamos a ver esta noche. So in the last couple chapters, he's taken to Caesarea, he's taken to Rome, he's shipwrecked, and he heals some people. So es mucha cosa, ¿no? Es mucho lo que hemos visto en Hechos. Es un libro con mucha acción, mucha historia, y es la historia de nuestra iglesia, la historia de nosotros. Nosotros somos parte de la iglesia de Hechos. Y es importante estudiar este libro por todo lo que hemos visto que vamos a hablar más tarde porque también es importante. Pero para dar un sumario de todo lo que hemos visto, el libro de Hechos nos enseña que Dios usa toda nuestra vida para avanzar el reino de Dios. So it shows us how God uses everything. Porque vimos que cosas buenas pasaron, especialmente en los primeros capítulos. Vieron miles de personas que vinieron, ¿se acuerdan? Pedro predicó y bautizaron y sanaron, pero después comenzaron todas las cosas malas, ¿no? Mataron a Esteban, hubo persecución, hubo varios que estuvieron encarcelados. Entonces la cosa se puso a poner más difícil, pero de cualquier manera el reino de Dios era imparable. Siguió avanzando el reino de Dios. Y el libro de Hechos nos enseña eso, que aunque el libro termina, el libro sigue, porque nosotros somos parte del libro, nosotros somos parte de la iglesia. So, si se olvidan algo del libro de Hechos, se pueden recordar eso de que los hechos de la iglesia siguen. The acts of the church continue because we are the church. Como somos la iglesia, los hechos de la iglesia siguen. Vamos a entonces ver lo de esta noche. So let's go to where we are tonight. Vamos a repasar algunas partes en el capítulo 27 para llegar al 28. Entonces, si pueden ver conmigo en el capítulo 27, ven que dice en su Biblia, si dice como la mía, Pablo viaja a Roma. Yay, right? Por fin ya llegó al propósito que siempre quería, el viaje a Roma. Había un transferimiento, ¿se acuerdan? La semana pasada estaba delante de un rey Agripa, y eso terminó en nada, y dijeron, bueno, ya, manden el caso a Roma. So last week, he was in front of King Agrippa, and they said, send the case to Rome, and that's where we are. Si miren en el versículo 10 del capítulo 27, voy a leer una parte, dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser destratoso
y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo de timonel y del dueño del barco. Entonces estaban en un barco. Pablo le dice, yo creo que esto es una mala idea, no creo que deberíamos seguir, yo creo que esto va a terminar en problema. Y ellos no le hicieron caso. Y claro, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron un mal tiempo en tormenta. Si ven en su Biblia, donde dice la tempestad, vamos a leer en el versículo 21 del capítulo 27. If you follow along with me, we're going to read in verse 21 of chapter 27. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora le exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces le dijo, ánimo, está bien, el barco se va a destrozar, pero todos vamos a vivir. Lo cual es como una, ¿qué? Mala noticia, buena noticia. Right? It's like good news, bad news. Buena noticia, todos vamos a vivir. Mala noticia, espero que sepan nadar, porque vamos a todos terminar sin barcos. Eso no. Imagínense oír esa noticia. Pero en este punto ya habían pasado varios tiempos, como 14 días, y ellos tenían un tremendo respeto a Pablo. Aunque no eran cristianos, ellos decían, este hombre es su Dios, es poderoso. Y estaban al punto de obedecerle. Vamos a pasar lo que pasa, Caro, naufragió el barco, terminan en una isla, la isla de Malta. ¿Okay? Y yo cuando leí me dio sed. ¿Hay aquí alguien que le gusta la Malta? Es que hay algunos. Y dije, isla de Malta, qué rico. Una isla llena de Malta, ¿no? Pero no es así, no se piensen, no es esa Malta. Es un sitio que está cerca de Italia, en Malta. Llegan ahí, versículo 3. So let's read in verse 3 of chapter 28. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le reprendió en la mano. Imagínense. Se le conectó una víbora. Okay, so a viper stuck to him while he was carrying wood. Vamos a parar un momento. ¿Qué pasaría con ustedes? Okay. Si yo sé que algunos de ustedes que hasta con una cucarachita o si ven una culebra chiquita ya están gritando, ¡ah! ¡Ay, una culebra! Imagínense. Okay? So imagine for a moment that una víbora, okay, a viper, ¿qué estará uno pensando? That's it. Ya. Bueno, Señor, ya te voy a ver porque esto me cogió. Y miren lo que pasa. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Entonces los que están mirando de la isla dicen, ese, olvídate. Me imagino que están tomando puestas, ¿no? ¿Cuánto tú puestas? ¿Cuánto va a durar? No va a durar nada, porque mira, este hombre tiene que ser un mal hombre. ¿Cómo que ahora llegaron aquí sin barco y ahora una víbora? Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. ¡Wow! Eso sí es un hombre, ¿ok? Eso es un tremendo. Pablo, right? He's a bad man, they say in English. So tiene una víbora, está ahí y él no está como que gritando, si fuera hoy en día la gente toma un video para poner en YouTube, mira. No, él está así, la tira en el fuego y como que, ¿quién quiere comer? Tengo hambre. Como que sin nada. Es increíble la fe de Pablo. Y dice después, la gente esperaba que se hincharan o cayeran muertos de repente, pero después de esperar un buen rato y ver de que nada extraño les sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. El mismo hombre que ellos decían, este hombre tiene que ser un mal hombre, ahora decían, este hombre tiene que ser un dios, porque ¿cómo va a ser que no le hizo nada esta culebra? Y claro, es un milagro, ¿no? Es un milagro de Dios que estuvo ahí, nada más le tiró en el fuego y todo como que sin ningún problema, es un milagro. Y vieron otros milagros en Malta, no vamos a pasar más tiempo. There were some other miracles there in Malta. Había un hombre que Pablo fue a visitar
y puso su mano y oró y lo sanó y pudo sanar a otras personas. Pero vamos a llegar a lo que hemos venido, vamos a llegar a Roma, ¿okay? Que es lo que Pablo está esperando. Miren el versículo 15, so we're going to skip ahead to verse 15. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apión y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Cuando Pablo llega a Roma, ¿qué encuentra? Encuentra creyentes. So Paul goes to Rome and he finds believers. Es increíble porque me imagino que él estaba pensando que iba a llegar y nada más iban a haber hermanos judíos, pero habían creyentes ya esperando a Pablo. Habían personas, el evangelio ya había llegado de una manera y de una manera increíble, Dios proveyendo por él, habían creyentes que lo iban a cuidar. Y des en cuenta que a Pablo le dan un buen domicilio, okay? Como dicen en inglés, in English, he's like under house arrest, really nice. Su situación de prisionero es bien bonita. Él puede cocinar, tener comida, gente puede venir a visitarlo, porque él es un ciudadano romano. Y como ciudadano romano no lo van a echar en una cárcel, él puede tener un domicilio y puede tener personas que lo visiten y todo. Y como él ya ha ganado el respeto de los soldados, él lo tratan muy bien. Versículo 17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo, ahora Pablo reúne a todos los judíos y es una parte importante porque ahora Pablo le va a testificar a los judíos. Él viene ahora a traer el evangelio. Y quiero parar un momento porque esto es importante. Just want to stop for a minute here. This is important porque no quiero que se olviden que todo el transcurso, desde que comenzamos al punto de conocer a Pablo, este ha sido el punto que él ha querido. Por varios capítulos que hemos leído, él nada más ha tenido un pensamiento: quiero llegar a Roma. Y cuando llegue a Roma, quiero juntar a todos los líderes judíos. Posiblemente dicen los históricos que habían posiblemente como entre 13 a 15 sinagogas en Roma. Porque imagínense que Roma era una ciudad grande, es como la Nueva York del mundo entero. ¿Okay? El centro del mundo en este tiempo era Roma. Okay? So Rome is like New York City. If you're going to go somewhere and spread the gospel, you're going to go to Rome. That was the center. So es importante. Ahora los reúne y va a compartir su testimonio. A mis hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme, pero no ser culpable de ningún delito me mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar con mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que todas partes se habla en contra de esa secta. ¿Qué es la secta que ellos están diciendo? Esta nueva secta de el camino. Okay? They're talking about what is this new sect? The way. El camino es esto de seguir a un hombre que se llama Jesús. Entonces ellos están interesados. Queremos oír. ¿Qué es lo que tú no quieres decir? Porque recuerdan que él es un hombre respetado. Versículo 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo les habló a los antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, y esta parte es importante, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De los contrarios, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirán y yo los sanaría.
Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? ¿Ustedes qué? ¿No quieren oír? Ustedes son torpos. Okay, he's telling them that they're stubborn. They don't want to hear the word, right? Versículo 30. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y así termina el libro de Hechos. Es importante esta última parte, vamos a pasar un poco de tiempo. Como dije, Pablo, todo su esfuerzo, toda su motivación, toda su misión como pastor era llegar a este punto. Cómo salvar al pueblo de Israel y en la ciudad más grande, más conocida. So this has been his whole point, get to the biggest city where the most Jews are and in the known, Gentile world and speak to them. Y ¿qué dice la palabra? Pasaron el día entero, discutiendo de los profetas, del Antiguo Testamento, haciendo la conexión a Jesús y diciéndole a ellos, Jesús es el todo, Él es el Mesías, Él es el Cristo que hemos esperado. Y como dice la palabra, algunos se convencieron, pero la mayoría no. Y fue cuando Pablo dijo esta declaración de Isaías, que viene el profeta y ellos no quieren oír la palabra. Y vamos a centrarnos aquí por un rato, y esta parte es importante. No me imagino cómo se hubiera sentido Pablo. Después de tanta dificultad, después de estar encarcelado, ha tenido que testificar delante de varios jueces y un rey. Hubo una culebra que le mordió, todas las cosas que ha pasado, a llegar a este punto tan importante y ahora ni quieren oír. Y él testificando de todo lo que le ha pasado. Y cuando él termina, ¿qué le dice? Si ustedes no quieren oír, voy a los gentiles, porque yo sé que ellos van a escuchar. Y es importante porque nosotros somos los gentiles. We are the Gentiles. We're the people that Paul is talking about that are going to hear God's word. But I want to talk about this listening for a minute. El oír es la manera que viene el evangelio. La palabra lo dice, ¿no? Ustedes están aquí en este momento oyéndome a mí. Yo soy un vehículo para que Dios hable y estoy transmitiendo la palabra de Dios para que, llegue a sus corazones y puedan recibir el evangelio. Pero está totalmente en la mano de Dios. Pero estos oídos, como dice Jesús, tienen que oír, ¿no? Y hay una parábola, yo creo que explica muy bien esto que quiero decirle a ustedes. So we're going to turn over to Matthew 13. Vamos a ver ahí en Mateo 13, si quieren ir al principio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Si está usando una de nuestras Biblias, está en la página 1488. Esta parábola la hicimos más temprano este año. Tuvimos una serie en que discutimos las parábolas, pero esta noche la vamos a ver de una diferente manera. So let's look again here at the parable in chapter 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a un barco donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en que se le dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¿Oyeron esa parte? El que tenga oídos, que oiga. Es como lo que está diciendo Pablo. Que lo que oyen la palabra tienen que tener, ¿qué? Tienen que tener oídos. So he says, those who have ears, let them hear. Let them hear the word. Y vamos a centrarnos en esto esta noche porque yo sé que es fácil venir a la iglesia. Es fácil venir cada semana, sentar y oír. Pero posiblemente nada está pasando. It's easy to come to church, just sit there and listen. Y yo sé que hemos visto estas partes antes, hay 4 partes,
pero quiero enfocarme, vamos a hacer como una evaluación. Cuando yo esté pasando por cada parte, quiero que usted piense bien a dónde ha caído esa semilla en su vida. So I want you to think real well as I go through these different parts. Where has the seed fallen in your life? Y después del servicio vamos a hacer esto disponible a ustedes. Lo pueden coger esta misma página después del servicio. Vamos a hablar del primero. El primero es que el sembrador tiene la semilla, la está tirando. ¿Y a dónde se caen? Se caen en el camino, en el footpath. Esta persona, ¿cómo se porta esta persona? Bueno, es una persona que no tiene presente a Dios en la vida diaria. La Biblia no es importante. Esto es una persona que dice, es tiempo para la iglesia. Y decide que es tiempo para venir a la iglesia. Esto es una persona que necesita de la ayuda de otros para interpretar cosas espirituales. No puede interpretar cosas espirituales. Esta es una persona que busca de Dios en tiempo de crisis, pero nada más cuando es crisis. Ahí sí viene. Ahí sí, pastor, por favor, tengo un problema. Pero cuando todo está bien, nunca llama. Esta es una persona que tiene una curiosidad, pero sin motivación. Está curioso. Dice, esto de iglesia, me gusta, está bonito, pero no está motivado a encontrar más. Es una persona que la adoración es ocasional. So this is a person who doesn't really read their Bible much, doesn't really come to seek out God only in times of crisis, and only really worships God a little. ¿Por qué? Porque la semilla está en el camino. ¿Qué pasa con la semilla en el camino? No se puede mover, ¿no? Cuando ya cayó, cayó, y no puede estar en el terreno donde está supuesto estar. Entonces, aunque venga la lluvia, no va a crecer. Posiblemente. Bueno, esta persona en el camino, antes de ir a la persona que está en las rocas, regularmente lo que pasa a la persona en el camino es que viene el pájaro, ¿no? Y coge la semilla. Y es una persona que regularmente puede venir a la iglesia, puede oír la palabra, como los judíos que estuvieron con Pablo, dicen, yo no creo eso, y se van. Y se van. No creen la palabra de Dios, no pueden hacer esa próxima etapa. Pueden tener alguna relación, pero no de verdaderamente creen. La semilla en la roca es un tipo de persona que depende de otros para interpretar cosas espirituales. Otra vez llama a otra persona, dice, ayúdame a entender esto. Participa en un grupo pequeño, puede ser que está participando en un grupo pequeño, viene a la iglesia. Ofrenda esporádicamente. Esta es una persona que dice, bueno, ahí viene el plato, voy a dejar 25 centavos o el dólar que tengo. So this is a person who, offers something from their pocket, but they don't really think about it. Sirve en ocasiones. Es una persona que regularmente no le gusta servir, pero a vez en cuando sí sirve. Lee la Biblia o libros cristianos en ocasiones, pero su adoración regularmente es mensual, vez en cuando. So this person might read the Bible or some other book, Christian books, but it's like every once in a while, maybe once a month. Y esta persona cuando descubre que la iglesia es defectuosa, se va. Se va. ¿Por qué? Porque la semilla está aquí, en la roca. Y si hay demasiadas rocas, no deja crecer la semilla. Yo he conocido muchas personas como esta. Vienen a la iglesia, son amables, sirven de vez en cuando. Pero el primer problema que hay en la iglesia, dicen, no, la iglesia está llena de hipócritas. Eso no sirve. Y se van. Porque otra vez la semilla no está creciendo. No puede entre todas esas rocas. La semilla que está en las espinas. La persona que la semilla está en la espina, la Biblia le proporciona dirección. La oración es importante. Estamos ahora mejorando, ¿no? La oración es importante. La adoración es semanal. Cada vez están adorando a Dios, no nada más aquí, pero durante la semana. No quiere dejar ir algo. Eso significa que es alguien que tiene algo en su vida, pero no se lo está entregando a Dios. So this is somebody that has something in their life they don't want to let go. They have something, but they don't want to bring it to God. Posiblemente es una adicción, es un problema, una debilidad, y saben que Dios le está moviendo a dejarlo ir, pero no pueden hacerlo. Deja de reunirse con los grupos pequeños. Es alguien que comenzó a reunirse, pero decidió ya no seguir. Los amigos espirituales aumentan en importancia,
Sirve regularmente. Cuando las crisis llegan, regresa a su sistema antiguo. ¿Qué pasa con las espinas? Las espinas duelen, okay? Thorns hurt. Las espinas duelen. En inglés hay otra traducción, hay diferentes traducciones de esta parábola. Algunas que dicen espinas, otras dicen que son hierbas, que like weeds. Okay? Es algo que entra a la vida y molesta. Y claro, las espinas pican. En otra palabra, la persona que tiene la semilla en las espinas, cuando viene algo que molesta, algo que pica, no dejan a Dios, sino vuelven a su sistema antiguo. Vuelven a hacer las cosas como las hacían antes de conocer al Señor. Dicen, yo sé que no es correcto, pero voy a prender mi velita, a ver si Santa María me ayuda. Voy a hacer esto y quién sabe si este horóscopo me va a ayudar. Yo sé que no debo jugar la lotería, pero quién sabe si esta semana. No sé, es una persona que cuando viene la crisis abandona lo que ya sabe y dice, voy a tratar la manera antigua. Y puede ser que muchos de nosotros estamos en esa situación. Y es una persona que cuando la iglesia habla de dinero, se va. El pastor no puede hablar de dinero. No, ¿cómo va a ser? Regularmente, y esto es lo chistoso de esto, I just want to address this real quick about money. It usually says that the person that, if the church talks about money leaves, they're usually the people who are giving nothing. Son los menos generosos. Los que están en la espina son los menos generosos, pero son los más que hablan de que la iglesia no debe hablar de dinero. Todo debe ser bonito, todo lo que hacemos debe existir por magia. Nadie debe dar dinero, pero esta persona tampoco da. ¿Por qué? Porque no es generoso en su corazón, porque las espinas están llegando a su corazón. Esa es la semilla que está en las espinas. Okay? Las tres negativas y una buena. La semilla que por fin, cuando la están tirando, llega al buen terreno. ¿Qué pasa? Bueno, esta persona ama a Dios sobre todas las cosas. No importa qué tantas cosas hay en su vida, Dios es número uno. La adoración es un estilo de vida. En otra palabra, no es nada más el sábado o el domingo cuando vienen a adorar. Todos los días están adorando a Dios. This person worships God every single day. Worship is a way of life for this person, good soil. Inicia conversaciones espirituales con amigos fuera de la iglesia. Esta persona está hablando de Dios con otros que no son en la iglesia. Posiblemente ora con ellos o le dice un consejo espiritual cristiano. La oración es una conversación importante con Dios para esta persona. Esta persona diezma. ¿Por qué hablamos de eso? Al contrario de la persona que está en la espina, que da quejas sobre el dinero, la persona que llega a buen terreno es generoso o generosa. Sabe que Dios es bueno y devuelve a Dios lo que es de Dios. Enseña a otros, porque cuando uno está en buen terreno, uno crece, multiplica. Entonces tiene que enseñar y decir a otros de lo que sabe. So this person teaches others because as you grow and something is growing well, you have to tell others. And lastly, el servicio es un estilo de vida. Service is a way of life. A esta persona le gusta servir. Quiere servir porque el servicio es parte de su testimonio. Now, hemos repasado todo esto y nada más tengo una pregunta, y es la pregunta que, claro, todos queremos a veces. ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde estoy yo? Where am I, right? Am I, in the path, in the rocks, in the thorns, in the good soil? Where am I? Y eso es una respuesta, hermanos, muy personal. Usted, claro, no me va a decir ahora mismo, eso es entre usted y Dios. Pero es un análisis que nos estamos haciendo porque no queremos llegar al punto como estos hermanos judíos al fin de Hechos. Oyendo del testimonio directo de Pablo que era uno de ellos, que era fariseo, todo lo que ha transcurrido, todo lo que ha pasado, todo lo que él está testificando, y ellos directamente negándolo, oyendo la palabra y negando lo que él está diciendo. Es muy fácil oír, hermano, pero de la misma manera como dice el de Isaías, oyen, pero realmente no están oyendo. No están oyendo con su oído, no están oyendo con su corazón. Lo más triste para una iglesia
es tener una iglesia llena, pero nadie está creciendo espiritualmente. That's the worst thing for a church is to have a full church, but nobody's growing spiritually. Yo le puedo enumerar en mi mano varias iglesias que están llenísimas, que pueden llenar este santuario rapidito. Pero todas esas personas están entre en el camino, en las rocas o en las espinas. Muy pocos de ellos van a estar realmente en buen terreno, porque lo que se les está enseñando, lo que se les está predicando, no es nada que va a ayudar a su vida espiritual. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando hablamos de hechos de la iglesia, estamos hablando que la iglesia, el propósito siempre era tirar el evangelio. Y queremos que ustedes también tiren el evangelio, que sean sembradores, que hagan lo mismo. Pero hay que tener un entendimiento de qué es esto, qué es lo que estamos hablando, por qué nos reunimos cada semana. Bueno, porque es básicamente por esto, por la cruz. Cuando vemos la cruz, nos acordamos, somos pecadores, que estamos necesitados de un Dios que nos salve, porque nuestras buenas obras no pueden salvarnos. Y cuando vemos la cruz, nos acordamos que Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, a ser el perfecto sustituto para nosotros y pagar 100% por nuestro pecado con su sangre. Él murió y el tercer día fue resucitado y ahora está a la mano derecha de Dios. Y cuando creemos en Él, Él limpia todo nuestro pecado, manda su Espíritu Santo a nuestra vida y nos hace nuevo y nos está renovando. Por esa razón nos reunimos cada semana. Y el que estaba de verdad oyendo, el que tiene buen terreno, coge eso, el Espíritu Santo trabajando en su vida y se multiplica, como dijo en esto. ¿De dónde estamos? ¿A dónde estamos espiritualmente? ¿Estamos en cuál tipo de terreno? Una última evaluación, y como dije, después del servicio, tenemos estas páginas disponibles para ustedes. Al fin la pueden coger. Hay una parte que ustedes pueden llenar y pueden evaluar. ¿A dónde están ustedes? ¿A dónde, si han crecido, a dónde está esa semilla? Por último, quiero terminar con esto. Estas son 1, 2, 3, 4, 5 cosas. 5 cosas que cada cristiano debe saber. Si usted no las sabe las 5, ni sabe las 5 cosas más básicas. Número 1, debe saber los 10 mandamientos. Debe saber que hay 10, no nada más 2 o 3 o 4, los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son? Debe saber la oración de nuestro Señor, Padre nuestro que está en el cielo. Debe saber qué dice eso. Debe saber por lo menos Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para pagar por nuestro pecado. Debe tener una idea general de los libros de la Biblia. No tiene que tenerlo totalmente memorizado, pero que hay 66 libros, ¿cuánto hay en el Antiguo Testamento, Nuevo? ¿Cuáles son? Y debe por lo menos saber el plan de salvación que yo acabo de decir. La creación del mundo, la caída, la redención de nuestro Señor, que Él vuelve por nosotros. 5 cosas básicas. A veces podemos pasar años en la iglesia, años. Dependiendo de la iglesia, el pastor nunca dice nada de estas cosas. Dependiendo de la iglesia, puede ser que el pastor nada más quiera el dinero o que nada más queremos reunirnos para tener un buen tiempo. Pero esto no es un juego, hermanos. El propósito es que yo como sembrador tenga más sembradores para seguir avanzando en el reino de Dios. Abran su Biblia otra vez. Todos busquen a Hechos 29. El primero a encontrarlo que alza su Biblia. ¿Dónde está Hechos 29? ¿Hechos 29? No existe. El libro de Hechos, there's no Acts 29. Pueden seguir buscando, pero no hay Hechos 29. El libro de Hechos es interesante porque el libro de Hechos termina sin una verdadera conclusión. Los teólogos sospechan esto. Ellos dicen que nosotros somos Hechos 29. Nosotros somos el próximo capítulo. El libro de Hechos termina así, simplemente que
Pablo estaba predicando sin impedimento y sin temor alguno, siguió predicando. En otra palabra, que la iglesia sigue predicando. Nosotros somos el próximo capítulo. Es el único libro en la Biblia que termina sin una firme conclusión. Porque no es como que Pablo se muere ahí. No, él sigue predicando. Y dice, sospechamos que fue posiblemente a España. Y claro, sabemos que hubieron otras personas después. Tenemos las cartas que escribió a Timoteo. Hubieron otros líderes. La iglesia siguió. Y la iglesia va siguiendo. Porque tenemos una cabeza que es Jesucristo. Y Él no ha terminado, hermanos. Y si queremos seguir y echar adelante el reino de Dios, tenemos que por lo menos coger en serio dónde estamos espiritualmente. Oremos.